Dicen que cuando su llanto se escucha, ya es demasiado tarde. En ríos, calles vacías y pueblos enteros de México, la Llorona sigue buscando y arrastrando a quien la oye. Esta noche, en el Guía Nocturno, te presentamos 5 historias de terror, donde su lamento no es una leyenda, sino una advertencia. Personas comunes que escucharon su llanto y jamás volvieron a ser las mismas. Sube el volumen, apaga la luz y recuerda, si escuchas a una mujer llorar cerca, no te acerques. Cuando las luces se apagan y la oscuridad reclama su dominio, comienza nuestro viaje. Este es un canal donde las sombras cobran vida, los misterios se revelan y los relatos más oscuros encuentran su lugar. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la realidad supera la ficción y el miedo es nuestro único compañero. Bienvenidos al Guía Nocturno. Historia enviada por Jesús Nieves. Yo crecí en un pueblo pequeño del centro de México, de esos donde todos se conocen y donde el río no es solo un río, sino una advertencia. Desde niños nos decían que no nos acercáramos de noche, que cuando el sol se iba, el agua dejaba de ser agua. Decían que ahí lloraba una mujer. Nadie lo decía con burla y nadie se reía, simplemente se advertía, como se advierte del fuego o de un barranco. La primera vez que escuché el llanto tenía 12 años. No era un grito ni alarido, era un lamento largo, cansado, como si a alguien ya no le quedaran fuerzas ni para sufrir. Venía del otro lado del río, entre los árboles, mezclado con el sonido del agua. Esa noche nadie salió a ver. Años después, cuando yo era adulto, regresé al pueblo para cuidar la casa de mis padres, mientras ellos se iban con unos familiares. Yo me quedé solo y pensé que ya no creía en esas cosas, pero me equivoqué. La casa estaba a unos 20 minutos caminando del río. Desde el patio trasero se alcanzaba a escuchar el agua correr, sobre todo cuando todo estaba en silencio. La primera noche dormí sin problemas, pero la segunda ya no. A las 2:43 de la madrugada me despertó un sonido, un llanto. No venía de lejos, ni tampoco de cerca. El mismo lamento que recordaba de niño, pero ahora se escuchaba más claro, más definido, como si quien lloraba estuviera caminando lentamente por la orilla del río, acercándose. No abrí la ventana ni prendí la luz. Me quedé inmóvil, escuchando. El llanto se alejaba y luego regresaba, como si alguien buscara algo. A la tercera noche el sonido ya no venía del río, venía del camino de terracería que llevaba a la casa. Ahí fue cuando sentí miedo de verdad. El llanto no era constante, se detenía y volvía. A veces se escuchaba más cerca de la puerta, a veces parecía rodear la casa, como si la estuvieran midiendo. Esa noche no dormí. Al amanecer le pregunté a un vecino si había escuchado algo. Bajó la mirada y solo me dijo que no saliera de noche, que no respondiera si escuchaba a alguien llorar y que nunca mirara hacia el río cuando el llanto se escuchaba cerca. No me explicó más. A la cuarta noche el llanto se detuvo por completo. Eso fue lo peor. El silencio era tan pesado que parecía presionar los oídos. Cerca de las 3 de la mañana escuché pasos mojados en el patio. Eran lentos y arrastrados, como si alguien caminara descalzo, dejando charcos pequeños en el piso seco. El olor llegó después, un olor a humedad vieja, a ropa mojada que nunca se secó. No me quise mover, pero el llanto volvió. Ahora estaba justo afuera de la puerta trasera. No era fuerte, era casi un susurro, como un lamento ahogado. Entonces escuché algo que nunca se me va a olvidar. Era un hombre. Era mi nombre. No lo gritaba ni lo pedía, era como se dice el nombre de un hijo al que se ha buscado demasiado tiempo. Sentí un impulso horrible de abrir la puerta, de asomarme y de responder, pero recordé algo que mi abuela me decía cuando hablaba de la Llorona, que no siempre se aparece llorando, a veces solo llama. No abrí. El llanto se volvió más intenso. El sonido de algo golpeando suavemente la puerta empezó. No como un golpe fuerte, sino como una mano apoyándose, deslizándose lentamente sobre la madera. Y luego, nada. A la mañana siguiente, el patio estaba mojado. No había llovido, y las huellas iban desde la puerta hasta perderse en dirección al río. Decidí irme ese mismo día. Antes de salir, escuché el llanto una vez más. Esta vez venía del río.
escuchaba lejano y cansado, como si se retirara, pero era algo distinto. Ya no sonaba sola. Entre el sonido del agua y el lamento se escuchaban otros pasos más pequeños y más rápidos, como si alguien más caminara con ella. Desde ese día no me quedo en el pueblo cuando cae la noche, porque entendí algo que nadie dice en voz alta. La Llorona no solo busca a sus hijos, busca a quien esté dispuesto a escucharla. Y cuando alguien la escucha, el río ya no vuelve a estar vacío. Este relato fue enviado por Mario González. La verdad, nunca pensé mandar esto. Siempre he escuchado historias de La Llorona desde niño, como todos, pero una cosa es oírla y otra muy distinta es sentir que te pasó a ti. Todavía hay noches en las que no me gusta quedarme en silencio, porque siento que si lo hago, la vuelvo a escuchar. Esto pasó hace como 8 años. Yo trabajaba en un rancho, cuidando terreno cerca de un canal de riego. No era un río grande, más bien era un canal ancho, con agua oscura, de esos que cruzan entre parcelas. De día no daba miedo, pero de noche nadie se acercaba. Mi turno era sencillo, revisar cercas, dar una vuelta cada cierto tiempo y ya. Me quedaba solo, con una linterna y el celular. La primera semana todo fue normal, hasta que una noche, como a la 1 de la madrugada, escuché algo que no supe identificar al principio. No era un grito ni un llanto fuerte, era más bien como alguien quejándose, como cuando alguien ya lloró mucho y le duele el pecho. Pensé que era una mujer del pueblo o alguien que se había lastimado. No fue inmediato el miedo, fue más preocupación. Caminé hacia donde venía el sonido, bordeando el canal. Mientras avanzaba, más raro se sentía todo. El sonido no se acercaba ni se alejaba. Siempre parecía estar a la misma distancia, como si me estuviera esperando. Cuando me detuve, el llanto también se detuvo. Eso fue lo que me puso nervioso. Me quedé quieto, apuntando con la linterna al agua. No vi a nadie. El canal estaba tranquilo, apenas moviéndose. Entonces, escuché algo que me heló la sangre. No era llanto, era una voz muy bajita, como si alguien hablara para sí mismo. No entendí las palabras, pero sí entendí el tono. Era tristeza, pero también desesperación. En ese momento me acordé de todo lo que decían los viejos del pueblo, que no hay que responder, que no hay que acercarse. Si la escuchas lejos está cerca y si la escuchas cerca ya está contigo. Me di la vuelta para regresar. Di 3 pasos y escuché el llanto justo detrás de mí. No quise voltear ni correr, solo respiré fuerte. Sentí cómo se me erizaba la piel completa, como si el cuerpo supiera algo que la cabeza todavía no entendía. El sonido venía a la altura de mi oído. No gritaba ni lloraba fuerte. Era como si estuviera cansada, muy cansada. Seguí caminando despacio, rezando lo que me acordaba, aunque no soy muy creyente. Sentí frío, un frío raro, húmedo, como si el aire estuviera mojado. Cuando por fin llegué a la caseta me encerré y no apagué la luz en toda la noche. El llanto se escuchó todavía un rato más, ahora otra vez lejos, rumbo al canal. Al día siguiente le conté al patrón. No se rió, ni me dijo que estaba loco. Solo me pregunté a qué hora había sido y por dónde. Cuando le dije me miró serio y me dijo que no volviera a rondar esa parte del canal de noche. Esa fue mi última semana ahí. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que, semanas después, ya en mi casa, una noche desperté con el mismo sonido. No tan fuerte ni tan claro, pero ahí estaba. Venía de la calle. Me asomé por la ventana, pero no había nadie. El llanto siguió, alejándose poco a poco. Desde entonces entendí algo. No importa dónde estés, si alguna vez la escuchas de verdad, ya sabe cómo suenas cuando tienes miedo, y eso no se le olvida. Relato enviado por Carla Méndez. Yo crecí escuchando que la Llorona siempre se anuncia llorando, que si la oyes, ya sabes a qué te enfrentas. Por eso, lo que me pasó a mí fue peor, porque cuando la vi, no estaba llorando. Esto pasó cuando tenía como 19 años. Vivía con mis papás en un pueblo pequeño, de esos donde todo queda cerca y el silencio en la noche es pesado. A unas cuantas calles de la casa había un arroyo seco la mayor parte del año, pero cuando llovía se llenaba muy rápido. Una noche regresé tarde de casa con una amiga.
No era tan tarde, tal vez las 11:30, pero las calles ya estaban vacías. Caminaba rápido, más por costumbre que por miedo. Cuando iba pasando cerca del arroyo sentí algo raro. No escuché nada, ni animales, ni grillos, nada, como si todo se hubiera apagado. Seguí caminando, pero tuve esa sensación incómoda de que alguien me estaba mirando. No fue miedo de inmediato, fue incomodidad. Esa sensación de que no estás solo, aunque sabes que no hay nadie. Entonces la vi. Estaba parada al borde del arroyo. No sé de dónde salió, porque no caminó, solo apareció de golpe. Simplemente ya estaba ahí. Era una mujer alta, muy delgada. Vestía algo claro, como un vestido viejo, algo largo, que casi tocaba el suelo. El cabello le caía hacia adelante, cubriéndole la cara, y no se movía. Me detuve en seco. Mi primera reacción fue pensar que era una persona normal, alguien del pueblo, tal vez una señora o tal vez alguien que necesitaba ayuda. Pero había algo mal. No respiraba como una persona normal. Su cuerpo no se movía ni siquiera con el viento. Di un paso atrás. Ella levantó la cabeza lentamente. No le vi el rostro. El cabello la seguía cubriendo, pero sentí que me estaba mirando directo a los ojos, no a la cara, a algo más adentro. Y entonces pasó lo peor. Ella sonrió. No fue una sonrisa grande, fue leve, apenas una curva en la boca que alcancé a ver entre el cabello, pero fue suficiente para que todo mi cuerpo entrara en pánico. Ella no gritó ni lloró, tampoco dijo nada, solo empezó a caminar hacia mí. Sus pies no hacían ruido, el vestido no rozaba el suelo, era como si no pesara nada. Entonces corrí, no quise voltear, ni tampoco saber qué estaba pasando detrás de mí. Sentía que si volteaba no iba a poder seguir corriendo. Llegué a mi casa sin aire, cerré la puerta y me apoyé contra ella temblando. Me quedé ahí mucho tiempo esperando escuchar pasos o llanto o algo, pero no se escuchó nada. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente le conté a mi abuela y ella no me dejó terminar. Solo me dijo que agradeciera que no había llorado, porque según ella, cuando la llorona llora es porque busca, pero cuando no llora es porque ya encontró a alguien. Desde esa noche nunca volví a pasar por el arroyo después de que se oscurece. Y hasta hoy, a veces, cuando estoy sola y todo se queda en silencio, siento esta misma mirada, como si algo recordara exactamente cómo me veo cuando tengo miedo. Historia enviada por Luis Aldama. No sé ni por dónde empezar. La verdad, dudé mucho en mandar esto. Incluso mientras lo escribo siento que no debía hacerlo, como si hablar de eso fuera a traer algo de vuelta. Pero ya pasó mucho tiempo y aún así todavía me da miedo. Esto me pasó cuando tenía 22 años. Yo manejaba de noche muy seguido. Trabajaba repartiendo mercancía entre pueblos pequeños, carreteras solas, sin luz. Siempre me gustó manejar de noche porque no había tráfico. Nunca fui miedoso hasta esa vez. Era una carretera vieja, de esas que pasan entre cerros y zonas donde no hay señal. Ya era tarde, pasadas las 2 de la mañana. Venía cansado, con la radio bajita y tratando de no dormirme. Todo estaba normal, demasiado normal. No había coches ni animales, ni siquiera viento. El silencio era raro, como si el sonido se quedara atrapado dentro del carro. Entonces escuché algo. Al principio pensé que era la radio. Bajé el volumen por completo, pero el sonido siguió. Era muy bajo, casi como un suspiro. No era un grito ni un llanto fuerte. Era como si alguien estuviera llorando sin querer hacer ruido. Se me cerró el estómago. Seguí manejando y no quise pensar en eso. Me dije que era mi imaginación, el cansancio o cualquier cosa. Pero el sonido empezó a escucharse más claro. Venía desde afuera, en la carretera. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. Sentí algo horrible, como si estuviera sentado en el asiento trasero, sin peso, sin movimiento, solo la sensación, como cuando sabes que alguien está demasiado cerca de ti. Empecé a sudar, y el llanto se escuchó de nuevo, ahora más cerca, como si estuviera caminando a la par del carro. No corría ni gritaba, solo lloraba. Era lento y cansado. Quise acelerar y el carro falló. No se apagó, pero perdió fuerza, como si algo lo estuviera jalando hacia atrás.
Ahí fue cuando entré en pánico. No recé ni grité, ni hice nada inteligente. Solo agarré el volante con todas mis fuerzas y le hablé en voz baja sin saber por qué. Le pedí que me dejara ir. No sé cuánto tiempo pasó ahí, fueron segundos o minutos, no lo sé. El llanto se escuchaba justo fuera de mi ventana. Y entonces paró. El carro volvió a responder. No quise voltear ni mirar por ningún lado. Solo manejé hasta que vi luces de un pueblo. Me detuve hasta que amaneció. Nunca contesto por completo a nadie, porque hay algo que no he dicho. Cuando llegué a mi casa y bajé del carro, vi huellas mojadas en el pavimento. Pasaban detrás de mi coche y se detenían justo en la puerta del conductor. Todavía sueño con eso. Todavía manejo, pero nunca más de noche. Y a veces, cuando estoy solo y todo en silencio, siento que si hablo de más, algo puede volver a escucharme. Este relato es anónimo. Hay cosas que uno sabe que no debería recordar con tanto detalle. Lugares, sonidos, momentos que, aunque pasen los años, siguen ahí, intactos, como si el tiempo no los tocara. Esto es uno de esos recuerdos. Todo ocurrió en un pequeño pueblo, casi olvidado, donde las casas están separadas por terrenos baldíos y los caminos de tierra se pierden entre la maleza. No era un lugar extraño para historias. Desde siempre se decía que por las noches se escuchaba llorar cerca del río viejo, ese que ya casi no lleva agua, pero que sigue marcado en el límite del pueblo. Nadie salía después de cierta hora. Esa noche no había luna. El cielo estaba completamente negro, como si algo lo hubiera cubierto. El cielo era tan profundo que cada paso sonaba exageradamente fuerte. No había perros, no había insectos, no había nada. El llanto empezó lejos, tan lejos que parecía del viento. Era ese lamento largo, quebrado, que sube y baja, como si quien llora ya no tuviera fuerzas. No era la primera vez que se escuchaba, pero esa vez no se quedó en el río. El sonido empezó a acercarse, no de golpe. Se acercó despacio y con paciencia. Cada vez parecía detenerse. Volvió a escucharse un poco más cerca, y no había prisa en ese llanto, como si supiera exactamente a dónde iba. Las luces de algunas casas se apagaron. Nadie quería ver ni quería oír. Entonces apareció. No salió del río. No caminó desde la oscuridad. Simplemente estaba ahí, en medio del camino, como si el lugar lo hubiera estado esperando. La figura era alta, demasiado delgada, y cubierta por una tela blanca que parecía vieja, pesada y mojada. El vestido no se movía con el aire. El cabello largo caía hacia adelante, ocultando el rostro por completo. El llanto seguía, pero ya no salía de su boca. Parecía venir de todos lados. La figura comenzó a avanzar. No levantaba los pies. No hacía ruido al moverse. El suelo reaccionaba a su peso. Era como si no perteneciera a ese lugar, o como si siempre hubiera sido parte de él. A cada paso, el aire se volvía más frío. No un frío normal, sino uno que se metía en el pecho y hacía difícil respirar. Las paredes de las casas parecían esconderse, como si el pueblo entero quisiera hacerse más pequeño. Cuando estuvo frente a una de las casas, el llanto cambió. Ya no era tristeza, era desesperación. El cabello se movió lentamente, como empujado por algo que no era el viento. Por un instante, apenas uno, se alcanzó a ver el rostro. Los ojos estaban abiertos, demasiado abiertos. No miraba como lo hace una persona. Miraban fijo, sin parpadear, sin moverse, como si buscaran algo en específico. El llanto se detuvo, y en ese silencio absoluto, algo quedó claro. No estaba buscando, porque ya lo había encontrado. A la mañana siguiente, el pueblo seguía ahí, las casas, las calles y el río seco. Todo parecía normal, pero algo había cambiado. Desde entonces el llanto ya no se escuchaba lejos. Ya no viene del río. Ahora se escucha entre las casas, en los patios y detrás de las ventanas. A veces muy cerca, a veces tan bajo que parece un pensamiento. Y hay noches en las que no se escucha nada. Esas son las peores, porque en este pueblo se aprendió algo con el tiempo. Cuando la llorona llora, aún anda buscando.
pero cuando guarda silencio es porque está parada, muy cerca, escuchando quién se atreve a pronunciar su nombre y esperando a que alguien vuelva a mirarla. A veces creemos que las historias solo viven mientras se cuentan, pero hay nombres, lamentos y recuerdos que no se van cuando termina el relato. Si esta noche escuchas un llanto a lo lejos, recuerda algo. No todas las historias quieren ser escuchadas. Algunas solo quieren ser recordadas. Buenas noches. Que el silencio te acompañe. ¿Te atreves a seguir al Guía Nocturno? Suscríbete y escucha las demás historias en nuestro aterrador trayecto. Aquí exploramos leyendas urbanas, historias reales de terror, casos paranormales y secretos que la noche ha guardado. Si eres amante de lo inquietante, lo desconocido y lo aterrador, has llegado al lugar indicado.